Los Anunnaki que decretan los destinos se sentaron a intercambiar opiniones con respecto a la Tierra. Crearon las 4 regiones. Cuando las aguas descendieron y las capas de lodo se secaron, las tierras de Sumer fueron repobladas de nuevo por los grandes dioses Anunnaki. Solo en las tierras altas era posible la siembra de cereales y hortalizas, de modo que, según los estudios de Sitchin, la agricultura emergió súbitamente después del diluvio universal en el llamado Monte de los Cedros, en Baalbek, Líbano. Según los textos, Anu envió las semillas desde el cielo a su hijo Enlil. Enlil transportó la cebada y la sembró en la montaña, transportó aquello que vegeta. Ante las infinitas posibilidades que les permitía esta segunda reconquista de la tierra, pudiendo partir desde cero, los hermanos rivales Enlil y Enki dividieron la tierra en 4 regiones, pero no solo para gobernarlos ellos mismos, sino sus respectivos descendientes. Un sorteo extraordinario arrojó el siguiente resultado. Enlil y sus hijos heredarían Asia y Europa. Enki y su clan gobernarían África. El hijo predilecto de Enlil fue Ninurta, su más admirado guerrero y legítimo heredero. Era el máximo gobernante de la ciudad de Nippur. Ninurta heredó las tierras de Elam, Persia y Asiria. Fue uno de los dioses que más esfuerzos invirtió para reconstruir los daños que había causado el diluvio. Ninurta fue quien, junto a su padre, introdujo la agricultura, expandiendo las primeras semillas del tubérculo, los cereales, el trigo, las uvas, etc. Y proporcionó la primera herramienta para trabajar la tierra, el arado. Pero fue Enki quien, viendo al hombre sufrir en los campos, quiso facilitar sus arados, introduciendo a los primeros animales de carga. Según los textos, Enki creó a las criaturas vivientes más grandes y los toros reemplazaron a las personas como tiradores del arado. Debido a que el diluvio había causado serios daños en los ríos Tigris y Éufrates, fue Ninurta quien construyó represas en las montañas, cavando nuevos canales para los ríos y haciendo drenar el exceso de aguas. Tales fueron los esfuerzos de Ninurta por reparar los daños y reconstruir al Nuevo Mundo, que los expertos encontraron un texto llamado Las hazañas y proezas de Ninurta, en donde se describe cómo el afamado dios, fruto de su exceso de movilidad, estrelló su aeronave contra las montañas, un pequeño accidente del que salió ileso. Durante miles de años, Ninurta fue venerado por la humanidad como el dios que nos había enseñado a labrar la tierra. Otro hijo de Enlil fue Nannar, o también llamado en acadio el dios luna Sin. Era representado como un anciano con cuernos y barba. Su símbolo era una luna creciente. Era el dios lunar masculino. Nannar fue un dios benévolo, que heredó Sumer y todas las tierras que se extendían hacia el oeste, hasta el Mediterráneo. Nannar se encargó de reedificar las ciudades antediluvianas que habían sido arrasadas por las aguas, las reconstruyó desde sus mismos cimientos, creando a su vez otros nuevos asentamientos. Nannar tuvo 2 gemelos, Inanna y Utu, que tuvieron una gran repercusión en la llamada Guerra de los Dioses, que pronto se desataría entre los Anunnaki. Inanna, o en acadio, Ishtar, era la diosa del amor y la guerra. Aunque tenía 7 templos de veneración en Sumeria, el mayor de todos era en la ciudad de Uruk. Inanna era una diosa guerrera conocida por sus insuperables habilidades de lucha. Su ferocidad y crueldad en el campo de batalla la convirtieron en una diosa temida por hombres y dioses. Prácticamente invencible, su sed de conquista la llevó a protagonizar cruentas guerras contra el clan de Enki. El hijo más pequeño de Enlil fue Ishkur, también llamado Adat en acadio. Se le representaba subido a un toro y portando rayos en sus manos, de forma muy parecida al dios griego Zeus. Ishkur heredó las tierras del noroeste, el Asia Menor y las islas del Mediterráneo. De ahí, su realeza se extendió con el tiempo hasta Grecia. Siendo Enki soberano de África, repartió el dominio de sus áreas entre sus hijos. Su hijo primogénito y heredero legítimo fue Marduk, que significa hijo del monte puro, pero a su vez Marduk es también el nombre babilónico de Nibiru,
que Enki le puso en honor a su planeta de origen. Marduk se había convertido en el hijo favorito de Enki, ya que había aprendido con maestría todos sus conocimientos científicos y astronómicos. Además, era un guerrero implacable, pero carecía de la nobleza de su padre y era incapaz de contener la ira y la sed de conquista. Sin embargo, esa actitud no impidió que Enki tuviera una relación de estrecha armonía y amistad con su hijo. Enki le cedió todos sus poderes políticos, científicos y morales y confió plenamente en sus capacidades de liderazgo, hasta el punto de que gracias a sus heroicas hazañas se convirtió en dios de Babilonia. Marduk adquirió cada vez más poder, llegando con el tiempo a eclipsar incluso al mismísimo Enlil. Cuando Babilonia se convirtió en la capital de Mesopotamia, Marduk rebasó todos los límites del poder y fue nombrado Dios Supremo de Babilonia y de las 4 regiones de la tierra. Según las interpretaciones de Sitchin, Marduk heredó las tierras del Valle del Nilo, y podría muy bien ser que Marduk y Ra, el dios solar de Egipto, fuesen la misma entidad, así como Enki sería el dios egipcio Ptah, el padre de Ra. Según Sitchin, Enki o Ptah fundó y levantó Egipto alrededor del año 21.000 a.C. y lo gobernó durante 9.000 años. Después cedió el trono de Egipto a su hijo Marduk, el Ra egipcio. Pero Marduk reinó solamente 1000 años, ya que abruptamente dejó Egipto alrededor del año 11.000 a.C., y lo hizo porque a Marduk le interesaba gobernar al mundo entero desde las tierras de Sumeria. Así fue como cedió el reino de Egipto a sus hijos. Otro hijo de Enki fue Nergal, conocido como el dios del desierto y el fuego, y por algunas religiones, especialmente la judía, es considerado un demonio del inframundo. Enki otorgó a Nergal la zona meridional de África. El siguiente hijo de Enki fue Gibil, dios del fuego, que aprendió las artes de la metalurgia y era conocido como un dios sabio, cuya mente impenetrable era la más amplia de todos los dioses. Gibil gobernó el norte de la zona meridional y asumió el control de las minas africanas. Otro hijo de Enki fue Dumuzi. Era conocido como el pastor o dios de la fertilidad. Dumuzi estuvo casado con la diosa Inanna y fue el 5º rey de la dinastía de Bat-Dibira. Dumuzi heredó la meseta de pastos del Sudán. La 4ª y última región que faltaba para repartirse entre los Anunnaki fue la ciudad de Tilmun, emplazada en la península del Sinaí. Un punto clave en el establecimiento Anunnaki y eje central de todas sus misiones terrestres. Tilmun significa tierra de los misiles. Era un gran puerto espacial de donde partían sus naves. Algunos expertos describen a Tilmun como una puerta estelar o una escalera al cielo, aunque también es definida como la zona sagrada o la morada de los dioses, por lo que se deduce que albergaba una tecnología espacial capaz de transportar a los dioses hacia otros mundos o a su propio planeta de origen, Nibiru. Todos los humanos que fueron escogidos para ascender hacia la morada de los dioses pasaron por Tilmun. En relatos bíblicos y sumerios se describe el ascenso a los cielos de Enoch en Merudanki, Adapa o hasta de Ziusudra. En todos ellos se describe un proceso parecido, y es que 2 seres divinos les acompañaron hacia el viaje estelar. Por ejemplo, Adapa fue recibido ante la puerta de Anu por 2 jóvenes dioses, Dumuzi y Jizida. Los que acompañaron a Merudanki fueron los dioses Shamash y Ishkur. En el caso de Enoch fueron 2 arcángeles. Cuando estos humanos elegidos cruzan la llamada puerta de Anu, simbolizada por el disco solar que representa a Nibiru, luego son regresados a la tierra. Pero estos humanos llegan ascendidos, iluminados por una instrucción celestial, convertidos no solo en científicos, sino en sumos sacerdotes y en progenitores de un largo linaje sacerdotal que sus hijos se encargarán de instaurar en la tierra. De estos sacerdotes elegidos por los dioses descendería toda una generación de faraones, monarcas y reyes que gobernarían diferentes regiones del planeta. Y una ley inamovible estaba sujeta a su linaje.
solo podían procrear con los de su misma línea de sangre. Según los textos, la simiente sacerdotal no puede ser profanada. También sabemos que esos humanos elegidos y convertidos en sacerdotes y faraones eran en realidad híbridos de los dioses Anunnaki. Por lo tanto, eso explicaría la prohibición de mezclarse con seres humanos comunes. Entonces, cabe preguntarse qué clase de genética contenía la sangre de estos elegidos. ¿Por qué los dioses crearon estos linajes de sangre híbrida para que gobernaran los pueblos de la Tierra? El autor británico David Icke asegura que detrás de este linaje de híbridos se oculta un poder en la sombra que gobierna nuestro mundo a través de sociedades secretas que se remontan a la antigua Babilonia. Según él, estos híbridos pasaron a ser faraones en Egipto y de ahí emigraron hacia Europa, creando la actual realeza. Estos monarcas, según David Icke, poseen una genética reptiliana que les permite cambiar de forma. Los llama los reptilianos metamórficos y dice que adoptan forma humana para pasar desapercibidos ante nuestros ojos. Si David Icke tiene razón, ¿serían estos linajes procedentes de los Anunnaki utilizados como un sistema de control a través de una línea sanguínea que sirva a sus intereses de dominación? Y volviendo al punto del relato, los Anunnaki estaban ansiosos por conseguir el dominio de Tilmun. Pero para evitar conflictos de intereses y hacer un reparto justo, optaron por adjudicarle la ciudad a la medio hermana de Enlil y Enki, la diosa Ninhursag. Debido a que ella no participaba de las rivalidades de ambos hermanos, su actitud neutral de no posicionarse a favor de uno u otro y de su amplio sentido de justicia hizo que todos los Anunnaki aprobaran casi por unanimidad el cederle el control absoluto de Tilmun. Las tierras de Tilmun albergaban minas de las que los faraones egipcios extraían piedras preciosas, turquesas, lapislázuli, malaquita, cobre, etc., así como depósitos de agua subterránea bajo la superficie rocosa. La diosa egipcia Hathor era conocida como Señora del Sinaí y gobernaba aquellas minas de Tilmun. Hathor era representada con cuernos de vaca y la llamaban por el sobrenombre de la vaca. Según Sitchin, podemos establecer analogías entre la diosa Hathor y la propia Ninhursag. Si bien al principio, cuando llegaron a la Tierra, Ninhursag fue una bella joven, nombrada médico en jefe de los Anunnaki, que gobernaba el centro médico Shuruppak, ahora había envejecido y debido a su sobrepeso la llamaban la vaca y la simbolizaban con cuernos de vaca igual que la diosa egipcia. De manera que Sitchin postulaba que Ninhursag y Hathor eran la misma diosa. El diluvio universal tuvo consecuencias importantes sobre el ciclo de longevidad del ser humano. Ignoramos las razones, pero es indudable de que el proceso de envejecimiento se aceleró notablemente a partir del diluvio. En este gráfico podemos comprobar el linaje de descendientes de los hijos de Noé y la notable disminución de sus años de vida. ¿A qué se debió este proceso degenerativo? La pérdida de longevidad motivó en muchos seres humanos comunes la búsqueda de la inmortalidad, el secreto de la vida eterna que solo los dioses Anunnaki custodiaban.